La perspectiva, el nuevo método de la representación espacial y de la concepción del espacio en el Renacimiento. Para hablar de la perspectiva renacentista, vamos a hablar primero de su antecedente más inmediato, la representación espacial durante el Gótico. La representación espacial durante la Baja Edad Media y en algunos lugares hasta bien entrado el siglo XV se regía por una representación predominantemente frontal y carente de profundidad. Esta era una herencia del arte bizantino que codificaba las representaciones de acuerdo a la posición en la que los íconos se ubicaban en relación a los ojos de los fieles, y esto era generalmente al nivel de la propia vista, al nivel de los propios ojos. En esta imagen de una Madonna del pintor italiano Cimabue del siglo XIII, podemos observar la frontalidad de la representación, tanto en las partes como en el total. La profundidad espacial está representada mediante un ligero escorzo en el trono y por la superposición de los planos en los que se ubican los ángeles, de tal manera que los que están más cerca se ven al frente y los que están más lejos se ven detrás de estos. Otro ejemplo de la frontalidad de la representación del arte gótico lo podemos observar en esta crucifixión del mismo artista. La única alusión a cierta profundidad espacial la encontramos en la superposición de las piernas de Cristo, en donde la pierna izquierda está por delante de la derecha. Por otro lado, hay que decir que Cimabue se considera un artista revolucionario en su época, precisamente por estas alusiones a la profundidad espacial, las cuales no eran comunes en el arte de su tiempo, como vemos en esta miniatura de un códice del siglo XI, donde todas las imágenes son básicamente planas, carentes de profundidad. La frontalidad de las figuras y la composición espacial no permitía a los artistas representar ningún tipo de profundidad, por lo cual se utilizaba la superposición de planos como una referencia. Este tipo de representación le permitía al observador tener solo una idea aproximada de la escena. En parte por ello, el arte medieval no es un arte naturalista, ya que no puede representar la realidad en forma similar a como la percibimos. Siempre estamos ubicados en el mismo plano, nunca por encima o por debajo de él. Sin embargo, esta limitación no era obstáculo para lograr algunas de las más convincentes representaciones espaciales en el arte, tal como se puede ver en este descendimiento de Roger van der Weyden, artista flamenco del siglo XV, donde no hay profundidad espacial, no hay perspectiva, toda la imagen es plana, pero está magistralmente trabajado los volúmenes y las formas, de tal manera que percibimos cierta profundidad espacial, a pesar de que carece de la perspectiva que hemos hablado. El espacio gótico, con su exacerbada linearidad y proporción vertical, presentaba la posibilidad de realizar una expresión de la fuga de las líneas directrices en algún punto, sobre todo cuando se observa desde el exterior una de estas grandes catedrales. Quizás esta posibilidad fue uno de los elementos que dieron forma a la perspectiva lineal. Para darnos una idea de cómo se planificaba un edificio gótico, podemos observar las ilustraciones del cuaderno de Vuillard de Honnecourt, destacado arquitecto francés del siglo XIII, en el cual encontramos varios dibujos de iglesias góticas. En todos los casos encontramos representaciones en alzado, es decir, en elevación, nunca en perspectiva, lo cual quiere decir que el arquitecto solo podía tener una idea más o menos abstracta de cómo iba a ser el edificio una vez construido, pero nunca una visión completa y natural, a menos que hiciera una maqueta, la cual no era muy práctica en una obra porque se podía destruir fácilmente. En el dibujo de una torre del mismo cuaderno podemos ver una representación espacial sin perspectiva. Vuillard dibujó la torre desde un ángulo tal que se podía ver en escorzo, es decir, se podían ver varios de los planos en el mismo dibujo, de acuerdo al ángulo que se ubicaba frontalmente, pero no existe ninguna línea de fuga ni ninguna alusión a profundidad espacial más que un cambio de dirección en las directrices. En este otro dibujo se puede ver la representación de una cabecera absidial con su característica curva, aquí sugerida levemente sin ninguna profundidad espacial.
Villard la dibujó así solo para dar una idea de la curvatura, pero jamás se podría apreciar una cabecera de esta manera, más aproximada a una elevación. A finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, Giotto, discípulo de Cimabue y el artista italiano más célebre de su tiempo, intuyó la representación en perspectiva al representar las figuras y el espacio que las rodea en escorzo, donde las líneas se fugan hacia determinados puntos que están fuera de la imagen. Giotto abandonó la representación plana y frontal de la Edad Media para abocarse en una búsqueda que luego llevaría a los artistas del siglo XV a encontrarse con la perspectiva lineal. El sutil escorzo de este ángel pintado por Giotto nos muestra una visión tridimensional muy convincente de una figura, en la cual podemos apreciar los distintos elementos sin superposición de planos.